Guatevisión presenta. Jurisdiccional, esto es muy importante, se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establece. Cámara de Comercio, a través de su presidente, ha indicado que se opone radicalmente a las modificaciones que se pretenden realizar al artículo 203 de la Constitución. El comisionado de la CICIG ha indicado que para que exista una verdadera reforma al sector justicia en el país, se necesita que las 3 mesas de diálogo que se han instalado en Guatemala desde hace un año entren a un diálogo serio y permanente con el fin de realizar un verdadero cambio para la justicia en Guatemala. Lago de Amatitlán sigue convirtiéndose en un foco de contaminación y acumulación de basura, una situación que poco parece interesarle a las autoridades. Si se tiene una Corte de Constitucionalidad integrada por 9 magistrados, podrían conformarse 3 salas de decisión. Iván Velázquez, de la comisionado de la CICIG, indica que hace falta una reforma digna al sector justicia del país. Además, daños en viviendas denuncian autoridades encargadas de la entrega de 181 casas que deben ser entregadas a damnificado por el deslave del Cambrai 2. Y el avión de Egypt Air, que se estrelló el jueves pasado, transmitió mensajes automáticos señalando humo a bordo antes de precipitarse sobre el Mediterráneo. La búsqueda de la caja negra continúa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajó a Vietnam, donde permanecerá 3 días y se va a reunir con las principales autoridades del país para reforzar la cooperación económica y también en defensa. En el país este fin de semana también la colisión y el accidente de un autobús deja decenas de heridos. ¿Qué hacen autoridades para controlar el transporte colectivo? Hablamos de ese tema más adelante. Los espectáculos, el famoso DJ escocés Calvin Harris sufre un aparatoso accidente automovilístico el fin de semana. Y en otra información, Madonna rinde homenaje a Prince en los Billboard Music Awards. Unos salen, otros entran a la batalla. Aquel que les conté quiere huir de la pelea. Y otros se reúnen a escondidas con la gente de TCQ. La primera en dar las gracias fue la Procuradora General de la Nación, doña Jenny Villagrán. La PGN salió más corriendo que... Hoy hablamos de las inolvidables, así que no se pierda, hay mucho para compartir en este programa. Bienvenidos. La primera en dar las gracias fue la Procuradora General de la Nación. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Empieza la mañana y nosotros muy felices de poder compartir este espacio junto a todos ustedes. Buenos días, amigos, gracias por acompañarnos. Inicia una nueva semana, lunes, abracémoslo, hagámoslo nuestro y disfrutémoslo porque es una dicha poder despertar rodeado de la gente que más amamos y con muchas cosas por hacer. Así que arriba ese ánimo, sus corazones, nosotros ya estamos arrancando este 23 de mayo. Así empieza la mañana.
Un cielo algo brumoso, aunque tuvimos un sol radiante este fin de semana y después de varios días de lluvia nos acompañaron buenas jornadas en el 23 de mayo del año 2016, programa 3637. Así empezamos la mañana, buen día. A usted que nos está sintonizando desde algún lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos esta semana como siempre. Anitza, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, todo en orden. ¿Cómo amanecieron empezando semana? Afortunadamente bien, una jornada de calor ayer, un día precioso ayer, mucho sol, después de varios días de lluvia, nos acompañó una buena jornada en la ciudad, ¿verdad? Exactamente, y las temperaturas altas van a continuar, ya tendremos el informe enseguida. ¿Todo bien por Cobán con el medio maratón? Todo bien, bueno, no sé cómo estuvo la temperatura aquí en la capital, pero allá sí hubo un buen clima, calorcito, mucha fiesta, mucha gente, la transmisión de Guatavisión también pues excelente y la verdad pues muy agradecidos. Y Ondara que gana por cuarta ocasión. Cuarta vez ya. Cuarta vez que gana. Sí, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Medio maratón. También al guatemalteco, a la guatemalteca que entró también de primero, estuvo muy alegre, ahí tenemos todo el resumen ya. Bueno, un ratito vamos a ver todo eso, pero vamos a hablar de las temperaturas que siempre nos preocupan para saber cómo salir de casa. Empezamos con el repaso informativo hasta ahora. Así está el clima y nosotros le vamos contando rápidamente las condiciones, 19 grados la temperatura actual, al menos ya en este mapa no aparecen condiciones de lluvia, lo que nos indica que en el resto del territorio nacional vamos a tener, bueno, estabilidad de acuerdo a la información. Amanecemos con nubosidad parcial que se convertirá en tarde de lluvias aisladas y tormentas eléctricas. La temperatura máxima en la ciudad capital será de 27 grados. Continúa el intenso calor. Los vientos serán cambiantes de sur a norte de 15 a 25 kilómetros por hora. Hay la probabilidad de lluvia para hoy es del 50%, sobre todo en las noches, para que usted lo tome en cuenta. Así que sí, habrán algunas regiones con lluvias dispersas. La probabilidad del 50% disminuye la misma, pero las temperaturas continúan altas. Bueno, ya vamos más a profundizar un poquito en el clima. Vamos rápidamente a la pregunta del día porque hoy tiene que ver justamente con esto que está ocurriendo en el país. Pedro. Vamos a ver. Así es, ya estamos de una vez entonces con las redes sociales a su disposición, importante pues escucharlo, importante su opinión y bueno, un tema pues también bastante sonado. El día de ayer ocurrió un aparatoso accidente de tránsito en el transporte colectivo, en el transporte urbano y le hacemos la pregunta, ¿qué otras medidas creen necesarias implementar para poder evitar accidentes de tránsito en el transporte público? BLM Noticias es el hashtag y tenemos otro también a su disposición, BLM Accidentes Tránsito. De verdad que el accidente ayer estuvo muy fuerte, también pues colapsó toda la Roosevelt por mucho tiempo y bueno, queremos saber su opinión sobre estos accidentes que últimamente pues entonces están sucediendo no solo en el interior, sino que también en la capital. Le hacemos entonces la pregunta, por favor déjenos su comentario y tenemos un par de horas para leer pues todas sus opiniones al respecto. Vamos con más. Así empezamos la semana y con la información de primera mano. De Prensa Libre, acá la tenemos. Prensa Libre presenta. Acción afecta a miles de centroamericanos, deportaciones masivas reinician, niños migrantes encabezan las prioridades de Estados Unidos. Se teme una masiva deportación para este año 2016, lo que ha generado controversia en distintos sectores de toda Centroamérica, hoy indudablemente por la situación. Es que niños migrantes encabezan justamente estas prioridades en Estados Unidos. Hay información deportiva, un fin de semana bastante intenso, por supuesto la cobertura completa de lo que sucedía en la media maratón de Cobán, pero también con el clásico que se vivía ayer, los cremas van por el título 31 y hablando un poco también del Barça, quien vencía 2-0 al Sevilla. Vamos al interior de Prensa Libre porque tenemos más información para dar a conocer lo que ocurría ayer en la noche de los espectáculos, hablando de los Billboard, uno de los premios más importantes a la industria musical en el plano internacional, y es que números musicales de calidad dieron una masiva concentración de personas y por supuesto todo lo que ocurrió en este escenario, recordando a los grandes de la música también que partieron este año. Vuelta de página y nos metemos de lleno ya a las noticias. Como les comentábamos, Estados Unidos está preparando un plan masivo de deportaciones y ahí lo vemos en la página 3 de Prensa Libre. Activistas dicen que la época electoral de ese país trae el tema a colación. Congresistas catalogan acción como inhumana. Ahí vemos entonces esta gráfica y las deportaciones masivas dependiendo de los años y cómo se han hecho vía aérea en rojo y vía terrestre en azul. Sigue la información a esta hora del día, tenemos más y es que piden designación abierta a la PGN. Después de todo el escándalo ocurrido con la renuncia de María Eugenia Villagrán, la responsable de esta institución, han cuestionado el desempeño de la misma, de la institución por supuesto, abogado nombrado debe defender los intereses del Estado y en cuanto a la designación,
prevalece el hermetismo, lo que ha generado, por supuesto, que muchos sectores sociales se estén preguntando realmente cuál es el rol que debe cumplir y las funciones específicas de la PGN. Ahí tenemos la información dentro de Prensa Libre. Comenzamos entonces con el repaso informativo. Y vamos a empezar con el repaso de las noticias. La Cámara de Comercio, a través de su presidente, Jorge Briz, ha indicado que se opone radicalmente a las modificaciones que se pretenden realizar al artículo 203 constitucional. Según los directivos de dicha Cámara, la modificación vendría a limitar al organismo judicial de impartir justicia y la ley de jurisdicción indígena. Comenzamos con el reporte. La Cámara de Comercio se opone a la reforma del sector justicia referente a las jurisdicciones indígenas al modificarse el artículo 203 de la Constitución, donde la Corte Suprema de Justicia perdería la exclusividad de administrar e impartir justicia. La función jurisdiccional, esto es muy importante, se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Un agregado al final del artículo propone la coordinación entre el ente encargado de la justicia y las autoridades indígenas de las 23 etnias. Y establece las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres. El artículo solo puede ser modificado en una Asamblea Nacional Constituyente y se encuentra en la etapa de discusión en la mesa técnica de la reforma judicial. Con base a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, cada una de estas comunidades podría tener autoridades a las cuales habría que someter los problemas jurídicos relacionados con temas mercantiles, civiles, penales, laborales, administrativos, militares y de cualquier otra índole. El pronunciamiento se da en medio de la Convención Nacional de Filiales de la Cámara de Comercio, donde participó el presidente Jimmy Morales. Y el comisionado de la CICIC ha indicado que para que exista una verdadera reforma al sector justicia en el país se necesita que las 3 mesas de diálogo que se han instalado en el país desde hace más de un año entren a un diálogo permanente y serio con el fin de realizar un verdadero cambio para la justicia en el país y que ésta sea digna. Un año después de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución, los 3 poderes del Estado instalaron las mesas de diálogo nacional para reformar el sistema de justicia del país. Dentro de este contexto, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, recomienda a las mesas regionales y a los integrantes del diálogo nacional no omitir dentro de la discusión 3 puntos. El primero, el uso del recurso de antejuicio. Sí quiero destacar de qué manera el antejuicio en Guatemala ha contribuido a generar impunidad. Es una garantía para no ser detenido ni sometido a procedimientos